Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build actualizada de Kazuha. Kazuha lleva sombra verde, triple maestría y armas que te den maestría, mucha recarga en su stats y ya está. Así que cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini. No, mentira. Vamos a ver todas las variantes de Kazuha. La variante poderosísima de Kazuha a daño como sub DPS de Scaramouche con Faruzan C6. Vamos a ver las constelaciones y lo importante que son. Las armas, cuando chifos, el único caso donde va Favonius, no abuséis del Favonius. Cuando su arma es mejor y cuando no frente al chifos, el resto de armas. Vamos a ver también cuando, después de llevar triple maestría en los ítems con más de 900 de maestría, se puede conseguir un Kazuha Late donde encima aprovechas los escalados de daño tan locos que tiene con proporción crítica y los equipos, que son un montón, por no decir todos menos los geos del juego. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal y vamos con la build legendaria actualizada de Kazuha. Pues bien, como ya sabéis, Kazuha es uno de los personajes más importantes del juego. Kazuha es must pull y junto a Xianyun es uno de los dos mejores literalmente personajes Anemo y es el arconte Anemo consagrado y a veces también de Piro. Kazuha básicamente junta increíble, da un bono increíble de bono daño elemental al equipo, aplica correctamente el sombra verde, puede hacer doble torbellino para aplicar tanto el bono daño elemental como el sombra verde a dos elementos que beneficien a tu equipo y encima tiene la posibilidad con la C1 y ciertas armas de además ser una potente batería. O sea, un personaje que ayuda al equipo de todas las maneras posibles y su construcción es muy sencilla. Los talentos. Bien, hay una parte importante y es que valorando que sus escalados son espectacularmente potentes, es decir, ese daño de descendentes del 404% que no tiene mucho sentido, la verdad, para ser un personaje que no es un carry, es importante, pero no solo es importante el daño de caída del 400%, sino que la caída después de juntar a los enemigos con la elemental es ese 404% y además creo que hay un talento por aquí que te da un daño adicional en el descendente cuando haces la elemental y luego caes. Y luego esto aparte, si sumas equipos de Xianyun con daño descendentes y a daño, que lo tocaré en una pequeña parte de esta build, principalmente vamos a hablar de la construcción general de Kazuha, es importante siempre y cuando estéis jugando alguna clase de variante donde aprovechéis el daño. Disclaimer, la mayoría de personas y la gente que estéis empezando en Genshin y lo queréis llevar de manera simple, es decir, triple maestría con mucha recarga, como no llevaréis proporción o no llevaréis casos puntuales y excepciones donde sí merece la pena que vaya medianamente con algo de daño principal y más claramente como sub DPS a daño bruto de equipos de Scaramouche o algún equipo raro de carry donde juguéis con Faruzan y Xianyun, básicamente no hay que subir en principio los ataques normales, pero sí podéis considerar subirlos si os gusta mucho el personaje y el daño. Por último, ya sabéis que Kazuha tiene una C6 parecida a otros personajes que básicamente te imbuyes de Anemo y también lo conviertes en carry, lo entrecomillo mucho, dando ataques normales. No es la constelación más rentable del juego, de hecho es medianamente inútil, es muy mala C6, pero en cualquier caso, si te imbuyes con esta C6, también está escalado en ataque normal. Así que, en resumen, para el 80% de los jugadores no tendréis que subir el ataque normal. Luego, la habilidad elemental y la ulti, ahora explico lo que hace, pero os voy a explicar un disclaimer. Si solo vais a jugarlo a torbellinos, sin ningún tipo de escalado adicional en probabilidad, daño, ataque y demás, es decir, lo más simple del mundo con triple maestría y mucha recarga y sombra verde, que va a ser lo habitual para la mayoría de jugadores, el resto de talentos tiene un escalado decente, pero el mayor daño de Kazuha va a ser de los torbellinos que generen los daños Anemo de tus elementales, y los torbellinos escalan con el nivel del personaje y la maestría elemental del personaje. Es decir, si no vais de ninguna manera a utilizar, y repito, posiblemente sea en la mayoría de casos de jugadores de Genshin, los daños de Kazuha, seguramente los subáis
por cariño al personaje, por no verlo con los talentos bajos y demás, pero que sepáis que si vais a llevarlo triple maestría, full recarga con sombra verde, que es lo habitual, no es tan importante, aunque hay que tener en cuenta que el escalado de daño que tienen los talentos es muy interesante, pero el daño sale de los torbellinos. Ahora, la habilidad elemental, ya sabéis, tienes 6 segundos de cooldown si la mantienes normal, 9 segundos si la dejas mantenida y juntas en un área mucho más grande, haces más daño y generas más partículas, y es muy importante comentar que cuando consigues la C1 no solo reduces a 0 una vez tiras la ulti y el cooldown, con lo que el combo se convierte en vez de elemental cargada ulti, elemental normal, sino que además reduce un 10% el cooldown de tu habilidad elemental. ¿En qué se traduce? Básicamente, aproximadamente tienes un segundo extra, es decir, 5 puntos y algo en la elemental normal y 8 segundos, 8.1 o algo así, en la elemental cargada. Y eso es muy interesante para las rotaciones, ya que tiene una elemental cada 5 puntos y algo, es muy interesante cuando quieres jugar equipos donde entras y sales con Kazuha. Ahora, ¿cuál es el combo de Kazuha? Básicamente, si tienes solo C0, sí os recomendaría que en cualquier caso hagáis elemental cargada, caigáis, tiréis la ulti y rotéis, porque la elemental cargada igual solo tiene 8 segundos de cooldown, que es muy poco, con lo cual cuando volvéis a entrar con Kazuha, la mayoría de equipos volvéis a tener la elemental aunque la tires cargada. Y sobre todo la cargada junta mejor y genera más partículas para el equipo. Ahora, si tenéis la C1 que os va a dar una segunda elemental, el combo es elemental cargada, caemos ulti, elemental normal, caemos y cambiamos. Tendremos más generación de partículas, pero 2 elementales cargadas no recomiendo porque sí que se pierde demasiado tiempo, y en equipos donde te permite cambiar y volver a entrar con Kazuha es mejor tener cooldown de 5 para tu siguiente elemental que cooldown de 8, y se nota en ciertos equipos. Así que la elemental es muy útil. Como veis, solo está reflejado aquí el daño de tu habilidad elemental al pulsar una vez y al mantener. No está aquí reflejado el daño del ataque descendente que está en el normal, como os dije antes. Luego, la ulti. La ulti es extraña, es cierto que el uptime de la ulti de Kazuha no es lo más eficiente del mundo, pero el daño que tiene la duración de su ulti no es lo que necesitas, y tiene 8 segundos de utilización, que es relativamente poco, de hecho, comparado con muchos personajes, 15 de cooldown, con lo cual se adapta tanto a rotaciones de 15 como a rotaciones de 20, y energía de 60, que para ser un 5 estrellas, que además puede generar muchas partículas, es medianamente bajo. Luego, básicamente, haces el corte inicial, que tiene un escalado del 432%, muy alto para ser una ulti que hace multi-hits de un personaje que no debería ir a daño. Luego, los hits, los cortes extra que hace son de 216, un poco menos de la mitad. Y luego, como todos los anemos, te pone aquí descrito que te vas a imbuir de un elemento y vas a hacer daño de ese elemento. El escalado de daño de ese elemento adicional es el 65%, y aparte, al meter un hit anemo contra enemigos afectados por un elemento, aparte con el escalado de nivel y maestría, harás un hit también de torbellino de ese elemento, aparte del que escala con la ulti, con lo que a veces en algunos equipos Kazuha te puede robar las reacciones. Y esto es importante saberlo porque hay ciertos equipos donde está bien que en base a su maestría golpee un hit Pyro, por ejemplo, para hacer daño de sobrecarga. Esto lo veremos ahora más adelante cuando os explique la división y en qué ciertos equipos se puede jugar híbrido o a daño y todas estas historias, pero principalmente, si no sabéis qué estáis haciendo de manera muy concreta, va a triple maestría con sombra verde, mucha recarga, y no os comáis la cabeza porque por defecto, si no sabéis lo que hacéis, vais a estar cometiendo un error con Kazuha. La ulti no tiene más y es tremendamente poderosa. Primer talento de ascensión. Al usar la elemental, si entra en contacto con un elemento, el siguiente descendente te vas a imbuir de ese elemento, y adicionalmente, como veis, hace un daño del 200% del daño del elemento al que cambió. Es decir, vas a hacer un hit adicional con el elemento y vas a poder hacer doble torbellino y vas a hacer un daño bastante fuerte, por eso Kazuha tiene tanta cantidad de multi-hits y de daño. Este daño se considera daño ataque descendente, por eso decía que aparte de este escalado de descendente, tenías un daño extra de descendente por aquí, con lo cual los equipos de Kazuha carry, entrecomillado, con Xianyun también son muy viables a día de hoy. Y dice que el daño elemental solo puede ocurrir una vez por cada elemental. Igual con C1 tenéis elemental cargada, ulti, elemental normal. Esto es una salvajada
también reaplica elementos y también te permite hacer ese doble torbellino. Es muy fuerte y es una cantidad de daño adicional muy potente. Recordar que si vas triple maestría, todo daño a Nemo que golpea a un enemigo imbuido por algún elemento soltará un daño de torbellino adicional que escala con tu maestría. Con lo cual, por eso Kazuha se siente que tiene tanto daño tan absurdo, aparte de los propios escalados si consigues tener probabilidad o jugar en algún equipo que vaya a daño. Segundo talento de ascensión, que este es el potente. Este es el bono daño elemental. Dice, cuando Kazuha provoca una reacción de torbellino durante 8 segundos, y menos mal que es 8 segundos, que es poco tiempo, da a todos los personajes que tengan el elemento de ese torbellino que has hecho un 0.04 de bono daño elemental por cada punto de maestría. Resumen, si tienes 1000 de maestría, que la mayoría tendréis entre 900 y 1000, te va a dar 40% de daño elemental al equipo, casi como un cáliz adicional. ¿Esto tiene que ver con las builds o tiene que modificar las builds? No, no hagáis cosas raras con las builds, que se está últimamente, como ya Genshin al final entra en un bucle donde es algo repetitivo el contenido, la gente está haciendo cosas muy extrañas con tal de sorprender o llamar la atención. Esto no tiene que ver con los cálices, pero sí te da un bono del 40%, si tienes 900, pues 36, 37% de bono daño elemental al equipo. Al final dice, puede haber al mismo tiempo distintos bonos de daño elemental. Si haces doble torbellino, puedes activar esto en varios personajes, varios elementos del equipo. Por ejemplo, en la rotación tan clara de los equipos de Babe, como la Yato que estáis viendo, se tira la ulti de Yato y se aplica Hydro, se tira la ulti de Bennett, se aplica Pyro, y automáticamente se trae con Kazuha, se hace una elemental cargada y se hace torbellino a Hydro y a Pyro, con lo que bufas los personajes Hydro y Pyro de todo el equipo. Y esto ocurre en un montón de equipos y rotaciones. Por ejemplo, los equipos de New Billet, lo mismo, haces el mismo Sombra Verde y bono daño elemental al Electro y al Hydro en los equipos de New Billet, y así sucesivamente en todos los equipos. Esto es uno de los dos bufos tan potentes de Kazuha, el otro es el set de Sombra Verde. Constelaciones. La C6, resumiendo, no merece la pena, solo es que te imbuyes todo el rato y haces más daño de ataques normales cargados descendentes en proporción a tu maestría elemental, pero cuando lo llevas a daño bruto no llevas tanta maestría, con lo cual es incongruente y no tiene mucha sinergia, aparte de que para reaplicar torbellinos con esto tiene ICD de ataques normales, con lo cual Sakarosa en Sakarosa Taser golpeando en campo con ataques normales es ligeramente más eficiente que Kazuha C6 hablando solo de ataques normales. Hablando de las elementales de Kazuha, pues es un destrozo, pero sus elementales no tienen mucho más que ver. Sí que ganan más daño en base a la maestría, pero repito, Kazuha a daño cuando lo llevas a C6 o en otras compos no lleva maestría, con lo cual rompe la sinergia de la C6. Ahora, la C1 la he explicado antes, te reduce aproximadamente un poco menos de un segundo en tus elementales, tanto cargada como normal, y reseteas el tiempo al tirar la ulti. Esto lo convierte en batería aparte de las armas y es tremendamente importante. Esto lo estaréis viendo seguro porque estáis indecisos, porque viene Kazuha y diréis, ¡ay! Arlequino, Furina, Nahida, Xianyun, ¿cuántos personajes buenos? Saco la C1 de Kazuha. Kazuha funciona perfectamente a C0 y si sois free to play y tenéis problemas de saber a qué tirar o no, principalmente suele ser mejor variedad por encima de constelaciones, aunque luego cuidado con tratar de tener demasiados personajes, tratar de construir todos y no construir ninguno bien, que es un problema que le ocurre a los jugadores. La C1 de Kazuha es muy importante. La C2 es rara porque te pone 2 puntos, pero básicamente le da 200 de maestría a todo el equipo. 200 a todos los personajes para que haga más daño de reacciones y 200 al propio Kazuha. ¿Por qué está dividido en 2 puntos? Porque Kazuha da más bono daño elemental en proporción a su maestría. Y si estuviese junto, esto sería un bucle infinito que se puede stackear con Sakarosa y sin embargo, obviamente en la 1.6 cuando salió Kazuha lo cortaron y el tema de dividir que al equipo le dé 200 de maestría y al propio Kazuha le dé 200 de maestría, que es distinto, lo hace fácil de entender en el sentido de que el resto del equipo gana 200 para las reacciones y Kazuha gana 200 que no se puede stackear en general solo para dar luego más daño de torbellino y más bono daño elemental al equipo. ¿Cuántos son 200 de maestría extra? Son 8% más de daño elemental a todo el equipo. Es muy poderoso. Pasas de 1000 de maestría con 40% de daño elemental a 1200 de maestría, 48% de daño elemental. Es muy fuerte por todos los buffos extra que vas a dar y demás. La C3 es la elemental más 3 para hacer mucho más daño. Quien lo lleve a daño o quien lleve la build late de probabilidad. La C4 es mucha más energía para sí mismo, para requerir menos recarga de energía y poder construirlo más, pues la probabilidad, la maestría y todo lo demás, aunque no es demasiado útil y se puede construir perfecto a C0 sin tener que ver con esto. Esto es la última 3 y esto es la C6 que ya lo he explicado, que no la recomiendo.
no es muy poderosa. De hecho, de todas las C6 que hay en el juego que te convierten a un personaje en carry, es la que realmente menos aporta a día de hoy. Sets. Kazuha básicamente va siempre sombra verde. No hay Kazuha 2 y 2, y la única variante donde Kazuha no iría full sombra verde porque no sirve es en los equipos monoanemo con Kazuha a daño, tanto si es un Kazuha, Faruzan, Xianyun, Bennett o algo así para bufar descendentes, o Mona, cazador de dragones para bufar 5 segundos a Kazuha, como si es un Kazuha sub DPS de Scaramouche. Es decir, Scaramouche, Faruzan, Kazuha a daño y Bennett. En esos equipos, como no quieres un sombra verde porque no baja resistencias a ningún elemento porque juegas full anemo, no hay ningún set que beneficie tanto a Kazuha, quizá el pabellón del desierto, pero has de dar un cargado y no es tan importante. Así que en esos equipos principalmente, como es una especie de nuker en cualquier caso, sería 2 y 2. Como vas a tener en muchos de ellos a Bennett que te da mucho ataque, el mejor 2 y 2 que podría llevar Kazuha es 2 de sombra verde para el daño anemo y 2 de pabellón para el daño anemo. Mejor invertir en buen daño elemental porque el ataque te va a sobrar si vas como una cazador de dragones o algún otro combo que te bufe el ataque extra al equipo, o Faruzan Geo Armada más Bennett nobleza en los equipos de Scaramouche, etc. Principalmente si no jugáis esos dos equipos puntuales, Kazuha siempre, al igual que os expliqué los talentos, va a ir el 80% de los casos full sombra verde, triple maestría con mucha recarga para las personas que juegan en general sin ese pequeño nicho de Kazuha daño. Ahora, aparte de la triple maestría, como veis, ¿qué se juega? Principalmente debéis buscar en substats recarga, mucha recarga. Hay equipos que generan bastante bien energía y teniendo o no la C1, Kazuha con un mínimo de 140 puede llegar a tener permaulti. Pero hay otros equipos que generan fatal energía y de hecho Kazuha es el best in slot en los equipos de Babe de Tartaglia y Ayato, y ahí son equipos donde nadie tiene energía en general. Con lo cual, como hay ciertos equipos donde quizá necesitáis mucha más recarga en Kazuha, recomendaría, si no tenéis la C1 y aún teniéndola, tratar de buscar, y no es complicado porque es lo único que tenéis que buscar en substats, más de 150 e incluso llegar a 160 de recarga en substats. Ahora... Bueno, Phil, perdón, pero para ser honesto, yo te veo calmado. ¡Oh, miserable hijo de... ¡Voy a sacarte las tripas con un sacacorchos! Ahora, hablemos de las armas, porque solo hay una arma que te compensa la recarga total de Kazuha, y eso hace que, aun llevando triple maestría, puedas llevar proporción crítica en substats y llevar a Kazuha a su techo, donde no solo aprovecha el daño de torbellino, sino aun llevando triple maestría sombra verde para bufar al equipo, aprovecha sus grandes escalados para hacer golpes críticos y multiplicando el daño de Kazuha, una maldita locura. Y es el Chifos. Ahora hablamos de su arma, del Favonius, de la espina de hierro, diluvio florífero y otras armas que pudiera llevar Kazuha en qué situaciones. Pero puntualmente, si vais Chifos, que aún te respeta la maestría y te va a dar recarga tanto a él como a todo el equipo, con lo que el Chifos más la C1 te convierte a Kazuha en una hiperbatería. Como Chifos a R2, como veis, te puede sumar 45% de recarga a Kazuha teniendo 1000 de maestría, te permite llevar probabilidad en substats y conseguir el punto más late de Kazuha, muy complicado, y que esto no es para todo el mundo, es solo para los más que tengan recursos, les sobre la paciencia para farmear artefactos, no tengan nada mejor que hacer, y sí, mejora a Kazuha, pero solo llevando full recarga y full maestría elemental hace su trabajo. Esto es simplemente una particularidad que aumenta bastante su daño como sub DPS, pero es tan complicado conseguir esta construcción y los artefactos en Genshin son también tan frustrantes que normalmente no lo voy a recomendar, pero lo voy a explicar para que sepáis que esto existe. Entonces, antes de entrar a las armas, como quería explicar, solo siempre y cuando lleves Chifos, que cuando entre al campo antes tenía 120, ahora con el Chifos veréis que tiene 161, activándose el Chifos. Solo en ese momento, en los substats, aparte de recarga, de hecho no hay que buscar tanta recarga, habría que buscar mucha probabilidad y algo de daño para poder conseguir esta proporción. He llegado a ver gente con más de 950, 70, 100 y la recarga del Chifos, y esos Kazuhas literalmente cuando entraban reventaban todo y luego ya dejaban al carry listo para rematar. Esto es puntualmente la build muy late de Kazuha y la más complicada que hay. Por defecto, y lo vuelvo a repetir, triple maestría, mucha recarga, sombra verde y no hay más. Ahora, las armas. Bien,
Es cierto que su arma, que yo no la tengo, te da una cantidad brutal de maestría, casi 200, 198, más que el resto de armas de 4 estrellas. Ese poquito maestría, que son 30 aproximadamente, no es tan importante, pero la pasiva te da un bono, bueno, varios bonos a todo el equipo, que es una salvajada. El único problema que tiene el arma de Kazuha es que no genera energía extra ni para Kazuha ni para todo el equipo, a diferencia como por ejemplo el Chifos u otra arma como podría ser el Favonius, puntualmente solo en un equipo. Entonces, su arma es buena para Kazuha, puntualmente en equipos donde sobre la recarga de energía y si quieres bufar demasiado al carry para hacer alguna clase de daño poderoso como puede ser Raiden principalmente, aunque el Chifos con refinamientos le da recarga a Raiden y también bufa el daño de Raiden, con lo que están muy cerca. Opinión personal. Prefiero la utilidad del Chifos y que si tenéis el arma de Kazuha se lo pongáis, por ejemplo, a Kuki Shinobu, que a más maestría, más daño de Hyper Bloom. Y de hecho, junto al arma de Nilou, el arma de Kazuha es el best in slot para Kuki, y que vuestra Kuki en equipos de Hyper Bloom buffe mucho más al equipo, y en ese caso sí es totalmente worth it, y Kazuha dejarle un Chifos para bufar su recarga, la recarga del equipo, y poder tener mucha más utilidad, porque el daño os va a sobrar del arma de Kazuha. Pero si no tenéis Chifos, el best in slot es el propio arma de Kazuha si no tenéis Chifos, y más aún si no tenéis Chifos con refinamientos. Después, os diría que opinión personal, este es el mejor arma de lejos para Kazuha en la mayoría de situaciones, después de haber explicado lo anterior de su propio arma. Y luego hay simplemente dos combinaciones de armas en Kazuha. Arma principal que os voy a recomendar a todos los free to plays todo el rato en la mayoría de equipos, y si no sabéis lo que hacéis, jugar este arma. La espina de hierro o el diluvio florífero de evento, que son iguales. La pasiva te da más daño, esta es contra un enemigo, esta es daño infligido en general a varios enemigos, pero lo que te da es maestría para bufar más al equipo, punto, porque solo tienes que buscar recarga en substats. Luego, la otra parte de las armas de Kazuha, que no son la espina de hierro y el diluvio florífero, que son el sacrificio y la espada de Favonius, solo recomendaría Favonius y solo Favonius, no sacrificio, en los equipos de baja generación de energía. A día de hoy, ¿qué equipos son esos? Los equipos de Babe, de Tartaglia y de Ayato. Punto. No hay equipos actualmente donde Kazuha esté presente que falte energía en general y que además tengas que llevar Favonius o sacrificio. Problema número 1 del Favonius, que si no tienes probabilidad, Kazuha no va a saltar el Favonius y no habrá partículas extra. Pero si llevas Favonius y triple maestría, va a ser muy complicado buscar probabilidad, a pesar de que te da recarga, con lo que podrás buscar probabilidad en substat en Kazuha. Pero lo complica bastante porque no te da maestría y pierdes bastante bono de daño elemental al equipo. Por otro lado, el sacrificio. Para mundo abierto, como meme para tirar 3 elementales con la C1 y todo lo demás, está muy bien. Te da mucha recarga como el Favonius, pero no es worth it perder la maestría elemental, tanto por el daño de Torbellino como por el daño adicional de todo el equipo. Así que el sacrificio y el Favonius simplemente como última opción para equipos de Tartaglia y de Ayato, muy nicho, muy específico, y si por defecto no sabéis lo que hacéis, espina de hierro o diluvio florífero, y luego ya por encima lo que hemos hablado, el Chifos y su arma en excepciones puntuales. Y esto, como digo, puntualmente recordar cuándo va con probabilidad y cuándo va con recarga. Ahora, los stats, pues lo mismo que he dicho todo el vídeo. Full maestría, full recarga, y si tenéis la posibilidad de llevar el Chifos o en algún momento con Favonius en equipos de tartas, pues hay que sacar una brutalidad de probabilidad en el caso de llevar Favonius para que se active el Favonius por necesidad. En el caso de llevar Chifos, que sí te da recarga y energía al propio Kazuha y recarga de energía a todo el equipo, aquí lo haces por llevar la Buila late y maximizar tu daño, ya que no penalizas la recarga a diferencia del Favonius. Así que básicamente, triple maestría, con muchísima maestría en Flor y Pluma y toda la recarga que puedas si no llevas Chifos o Favonius puntualmente. Y ahora, equipos, todos los que no sean elementos que no reaccionen con Anemo, es decir, todos menos el Geo y el físico, y puntualmente algunos equipos de Crepitar muy antiguos con Kazuha no están nada mal, aunque el problema es que Kazuha se imbuya de Pyro o de Electro para Crepitar y Hyperbloom y explote estos Crepitar y Hyperbloom con su maestría. Básicamente el único problemilla que puede tener es que tiene 8 segundos en su ulti, y por ejemplo una Kuki que tiene 15 de golpes de Electro para explotar los Hyperblooms es más eficiente. Pero bufando la maestría del equipo, si tenéis C2, se compensa mínimamente. Entonces, menos Dendro, Geo y físico,
Kazuha en mono Anemo a daño es brutal y Kazuha en cualquier equipo donde haya crío es de lo mejor en Permafrost. Ya sabéis, el Permafrost antiguo de Ayaka, Mona, Kazuha, Shenhe, increíble. Todos los equipos de New Villette actuales con Kazuha, si llevas a alguien que te compense la vida que pierdes con Furina para seguir tomando cargas de la ulti para el daño infligido, Kazuha es una maldita maravilla. Todos los equipos de Tartas Internacional y Ayato Vape, que es el mismo equipo, una locura sin sentido. Todos los equipos de electrocargados en general con Kazuha ganan un daño brutal. Todos los equipos de vaporizado, equipos con Jutao, aunque ahora tenga el Jutao, Furina, Yelan, Xianyun, igual Kazuha anteriormente, antes de existir Xianyun, era best in slot de los equipos de Jutao. Y se me está olvidando alguno, pero así sucesivamente. Incluso los equipos de Aggravate, donde solo llevas un Dendro Driver que active la reacción y que sea el Electro el que haga todo el daño, ejemplo Sketching. Kazuha entra bastante bien en los equipos de Aggravate de Ketching y Aggravates en general, donde no lo mezcles con Hyper Bloom, como los equipos de Sino, un Hydro, un Dendro y así. Entonces Kazuha a día de hoy es el rey del juego. Los equipos no puedo extenderme más porque si no estaríamos aquí horas. Y por último, si vais a ir a full daño en los equipos de sub DPS de Scaramouche o Kazuha a daño con Faruzan, Xianyun, Bennett o algo así, básicamente os dije que tiene que ir 2 y 2, pero ahí tendría que ir básicamente ataque, Anemo y probabilidad crítica o daño crítico con armas de carry, es decir, el Mid Splitter, el arma de Ayato, yo que sé, el arma de Algeizam, armas que te den probabilidad crítica, daño crítico, o incluso el arma de Furina que te da daño en la habilidad elemental. Para Kazuha a daño también sería muy buena, y así sucesivamente. Stats, no hay que buscar maestría, hay que buscar el máximo de proporción, y en esos equipos, como hay muchas partículas Anemo, entre 130 y 140 suele tener permaulti Kazuha en los equipos a daño. Esto es la puntualidad donde va de sub DPS, como digo, en los equipos de Scaramouche, o como DPS principal en un mono Anemo enfocado en el propio Kazuha. ¡Poquito más! Esta es la build legendaria de Kazuha. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, que aprendáis muchísimo. Creo que poco más va a cambiar en Kazuha porque lleva jugándose Sombra Verde con las mismas armas hasta que salió el Chifos desde el primer día. Sigue siendo increíble, sigue siendo definitivamente el Arconte Anemo y uno de los 5 mejores personajes del juego. Y tiene muy buenas constelaciones, cosa que no todos los personajes tienen, con lo que tiene más vida útil porque mucha gente querrá ir sacando poco a poco la C1 y la C2 en el medio y largo plazo de Genshin, cosa que otros personajes que a C0 hacen su función y su C1 y su C2 no les suma nada, van poco a poco quedándose un poco más rezagados y no sirviendo tanto solo a C0 porque empiezan a perder ventas y Hoyoverse no prioriza la utilización de ese personaje porque no genera dinero. Kazuha stonks, básicamente. Poquito más, mucha suerte en vuestras tiradas, explotar el botón de like para manifestar suerte en vuestras tiradas, dejadme en los comentarios cuánta maestría exacta tenéis en Kazuha los que habéis llegado hasta el final y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñimiñis y chai.